primera fila. Román Losinski. Por Éxito. Ya lo leíamos en titulares esta mañana. El Programa Mundial de Alimentos anunció que reducirá a la mitad el alcance de su programa en Venezuela debido a que el financiamiento que recibían ya no es suficiente para todo el trabajo que hacía. No podrán continuar con el programa de comidas escolares en estados como Anzoátegui, Barinas, Monagas, Trujillo, Yaracuy. Y esto, lógicamente, tenemos que hablar y lo hacemos con Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria, defensor además de derechos humanos. Feliciano, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román. Siempre un gusto hablar contigo, aunque sabemos que lo hacemos en momentos Sí, de dificultades de este tipo, ¿no? Muy cierto. preocupante. Sí, eso. Comienzo por eso. Qué difícil debe ser, Feliciano, suspender parte de un programa de alimentos. Y es difícil para quienes están entregados a esto, a la búsqueda de soluciones para los más desposeídos, para los más vulnerables, pero qué decir entonces de los verdaderos afectados, de los necesitados. Ellos, nosotros, lógicamente nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué viene para toda esta gente? Mira, yo creo que es importante remontarse a esta decisión de los Estados Unidos, Ujú, Román, de haber suspendido los programas de cooperación internacional de su agencia, ujú, pero que además afectaron a lo que se llama digamos, el Buró de Asistencia Humanitaria, el brazo humanitario, también otras áreas como las de atención en VIH, tuberculosis, malaria. La verdad es que fue una decisión que cuando ocurrió fue como cayera, digamos, un ladrillo, ¿no?, sobre la cabeza del mundo de la cooperación y el mundo humanitario. Te voy a dar algunos datos muy brevemente, Román. El año pasado, 2024, de los casi 50.000 millones de dólares que se solicitaban para la respuesta humanitaria, se levantó la mitad, casi 25.000. Estados Unidos, con su área de cooperación, puso el 44% de esa cantidad. La Unión Europea, el segundo en hacer aportes, llegó al 9%. Y de ese monto, el Programa Mundial de Alimentos recibió el 31%. O sea, realmente una parte muy importante, porque además están atendiendo necesidades en el mundo entero. En el 2025, este año, se bajó la solicitud, ya no está por los 50.000 millones, sino a 29.000 y solo se han recaudado 8.000 millones de dólares, Román. El año pasado 25.000. Mira la mm, diferencia. La Unión Europea ha puesto el 20%, ni siquiera llega a 2.000 millones de dólares. Y Estados Unidos ha puesto el 19%. El Programa Mundial de Alimentos ha recibido 2.000 comparados con los casi 8.000 del año pasado. Es decir, que ahí hay una afectación global gigantesca, Román, inmensa. Y eso ya se venía advirtiendo. La verdad es que tomar esa decisión de una interrupción repentina sin haber medido antes todos los impactos que podría traer, eh, te digo, la verdad es que por lo menos irresponsable, pero en algunos casos ha ocasionado realmente incluso muertes de personas que ya no están siendo atendidas. sí. En Venezuela la situación es similar. El año pasado el Programa Mundial de Alimentos recibió, es decir, nuestra respuesta, por supuesto, la solicitud es mucho, mucho menor, pero el Programa Mundial de Alimentos había recibido el 38% de los recursos que lograron levantarse. Eh, este año el ACNUR incluso es el que más ha recibido, el 8%, y el Programa Mundial de Alimentos llega al 7%. Es un daño inmenso. Creo que han sido muy responsables en el Programa Mundial de Alimentos en la forma en que han transmitido que tienen que reducir este programa. Están trabajando siempre con comunidades, con organizaciones locales. Es decir, que la afectación ya no es solamente a digamos, órgano internacional de apoyo en las situaciones Ujú. humanitarias o de desarrollo, sino que al final todo esto va en cascada a las comunidades, a las personas, a las organizaciones locales. Y sin embargo, cuando uno ve el mensaje, Román, anima imaginar que se han dejado instaladas capacidades y además saber que hay organizaciones que están aquí, que estamos en el país y que vamos a seguir trabajando más allá de todos estos obstáculos, pero sin duda, por supuesto, muy, muy, muy afectados por la situación de la cooperación, pero que
tiene un peso inmenso de esta interrupción de Estados Unidos, que Sí. era como el gran cooperante global de apenas un 1% de su Producto Interno Bruto y que de repente deja una brecha gigantesca. Mm. Dos cosas sobre esto último. Vamos primero con los niños, con los verdaderos afectados. En el video de despedida hay un docente que hablaba de cómo este programa mundial de alimentos, facilitó el regreso de los niños a las escuelas. Es decir, que volvían a la escuela casi más que para comer que por formarse. Entonces, esto lo que quiere decir es que se impacta, uno, la alimentación, dos, con la alimentación, la salud, pero tres, incluso la educación. Y eso nada más para comenzar. ¿De cuántos niños podemos estar hablando si consideramos que es en Anzoátegui, Barinas, Monagas, Trujillo, Yaracuy? Oye, yo ahí tendría que ver con más detalle, Román, pero digamos, el programa que originalmente aspiraba a atender a 1.400.000 niños, creo que no llegó, debe haber estado más o menos por el millón, Ujú. pero el número de niños, de todas maneras, si estamos hablando de varios estados, no va a ser menor y como tú dices, es no solamente su posibilidad de regresar a la escuela, seguramente también la de maestros, seguramente también un alivio para la familia, Román, que en lugar de dedicar recursos que siguen siendo muy limitados, eventualmente a ver cómo se alimenta el núcleo familiar completo, Ujú. bueno, pueden destinar parte de esos recursos entonces a otras necesidades familiares, incluyendo, por supuesto, los temas digamos, desde transporte, por supuesto, salud. Sí, la afectación es muy, muy, muy grande porque en unas situaciones donde tienes esta afectación social, cada cosa que tú dejas de atender, por supuesto que afecta otras en la vida de esos niños y de sus familias, ¿no? Y de la comunidad también, Román, porque al final la escuela es un lugar a donde acudir para protección, para aprender algunas otras cosas también que son herramientas para la vida. Dejarlos sin atención y quizás incluso esos niños tener que ya no ir a la escuela, sino ayudar a trabajar en casa, producir para poder cubrir otras necesidades, es un drama para su vida, ¿no? Para Sí. su futuro. Fíjate, estamos conversando con Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria, defensor de derechos humanos, y estamos viviendo un mundo, no me refiero a Venezuela o a la región, un mundo en el que cada vez hay más necesidades, cada vez hay menos recursos para atender esas necesidades, cada vez parece haber mayor interés en la guerra y la inversión en guerra, cada vez parece como más apatía también de los tomadores de decisiones, Feliciano, y yo sé que una vez te lo pregunté, pero a propósito de hacer mención, de puntualizar la falta del aporte ahora de parte de los Estados Unidos, el recorte que ha hecho los Estados Unidos, uno podría preguntarse también, es que un país como Estados Unidos, un presidente como Trump, por poner un ejemplo, la Unión Europea, que aporta ese 20% del que hablabas, es el que está llamado a resolver los problemas de otros países en cualquier parte del mundo, me refiero, problemas que a lo mejor tienen que ver con la pobreza inherente al país o que tienen que ver con la mala administración de los recursos o incluso con corrupción. Entonces se puede señalar a un gobierno como el de los Estados Unidos. Sé que te lo planteé una vez, pero me encantaría escucharte de Sí. nuevo. Mira, seguramente que no solamente, digamos, debe caer esa responsabilidad, por supuesto, en otros países o en otros cooperantes, pero este es un mundo interconectado, Román, y sin duda que hay, digamos, quienes mm, han asumido de manera, además, yo creo que hasta ahora eh, incluso inteligente, cuando uno lo piensa en términos de política exterior, que Ujú. tú tengas una serie de países en los que puedas aportar a sus propios programas de desarrollo, de cooperación, en estas situaciones humanitarias, algunas de ellas producidas digamos, situaciones naturales, Ujú. otras porque hay conflictos armados, otras porque ocurren, digamos, en algunas áreas particulares, otras por temas de conflictos políticos, pero en todo caso es en su propio interés. Que pueda un país decidir en un momento dado, por supuesto, revisar su política de cooperación, tiene todo el sentido. Lo que preocupa muchísimo es que de un aporte tan importante global se decida interrumpirlo de un día para otro, y fue así,
Después han ido recuperándose algunas Ujú. capacidades, esto lo sabemos también por colegas que están en distintas partes del mundo trabajando en estos temas de la cooperación para el desarrollo, los temas humanitarios, los temas de derechos humanos respecto de institucionalidad democrática, que puedan ir recuperando, pero ya hubo una afectación de nuevo gigantesca. Y después, por otro lado, claro, si tú vas atando la idea de la cooperación a algunos asuntos ideológicos que ya no son producto de lo que dice vamos a decir, la ciencia. Ujú. Por ejemplo, nos ha tocado en el tema del VIH, la cooperación que ha venido por ese camino hacia VIH, tuberculosis y malaria, que ya no puede tratarse abiertamente temas de diversidad. En el caso del VIH, claramente hay que trabajar con población gay, hay que claramente trabajar con muchachas trans, con Ujú. personas que hacen trabajo, mujeres que hacen trabajo sexual, mujeres y hombres. Es decir, si tú eso tienes que borrarlo porque ya se impuso más bien una posición ideológica que dice que de esos temas no se habla, en vez de seguir lo que dice la ciencia, estás produciendo un daño inmenso de nuevo y dejando a muchísimas personas fuera de una posibilidad de atención y claramente la necesitan, ¿no? Y Sí. Feliciano, este hueco, esta falta, este déficit, ¿quién podría sustituirlo si es que alguien? No, sustitución y sobre todo en tan poco tiempo, Román, para unos montos de este tamaño es Mm. imposible. Esto ha puesto, digamos, a la comunidad global de la cooperación. La Unión Europea tiene un órgano muy Ujú. importante, ECO, sigue trabajando aquí de Naciones Unidas su órgano de coordinación humanitaria, OCHA, aquí en Venezuela, la arquitectura sigue trabajando. Entonces, digamos, te vas buscando maneras de reorganizarte para poder seguir brindando apoyo a quienes lo necesitan, porque una vez más, todo esto se ha montado porque hay personas que han estado en situación de vulnerabilidad, de necesidad o de nuevo, eventualmente con ideas ya de avanzar en Claro. procesos de desarrollo. Pero bueno, aquí ha habido todo este como reacomodo. De hecho, Naciones Unidas sacó, Román, acaba de sacar, no hace mucho, se presentó un plan de hiperpriorización, como lo llamaron. Es decir, que bajaron de la solicitud inicial o del plan inicial de levantar unos 45.000 millones Ujú. de dólares a levantar 29.000. Y eso va reduciendo entonces los números de personas a las cuales atender, los números de programas. Y una vez más, la preocupación es que en lo que debería ser una cascada, es decir, que vaya llegando recursos por esto que se ha llamado la localización a organizaciones locales, a comunidades que vayan bajando esos recursos, en la medida en que se limitan, pues tampoco van llegando a esos espacios de la organización local que tanto lo necesitan. Lo que te puedo decir, Román, Sí. también en estos días existe aquí una plataforma de acción humanitaria, se llama Panal, escuchando a nuestros colegas, a mis colegas que están trabajando en todos los estados del país. Es increíble la determinación, el compromiso. Es decir, tú no percibes que hay el deseo de parar, sino Ujú. decir cómo hacer en esta situación tan difícil, tan compleja, para seguir trabajando. Porque es claro que al salir un actor importante, los que quedan también van redistribuyendo, van repriorizando y bueno, eventualmente no alcanza para todos, pero lo que uno percibe es digamos, determinación de seguir sirviendo, de seguir atendiendo. Lo estamos viendo incluso en estas situaciones tan difíciles con inundaciones en el país, como más bien lo que están pidiendo, y lo decía Cáritas muy bien con la iglesia, ábrannos el espacio para poder cooperar con el Estado, con las organizaciones locales, para servir a las personas en necesidad. Feliciano, gracias por acompañarnos, pero sobre todo por ayudarnos a entender el alcance, el impacto de esta realidad que hoy nos ocupa. Gracias, Feliciano. Seguro, un abrazo, Román. Un gusto. Feliciano Reina es presidente de Acción Solidaria, es defensor de los derechos humanos. Son ahora las 7:54 de la mañana. Permítame, por favor, compartir algunos mensajes publicitarios para cerrar la pauta que corresponde a esta hora y hablarles en este caso de Digitel, que esa persona
pues vea tus estados es una buena señal, ¿no? Pero si te escribes el doble de bueno, así como Digital, que te da el doble de contenido al cambiarte un plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigas para que lo disfrutes 2 veces. Actívalo llamando al 121, visitando centros de atención, agentes autorizados o a través de la aplicación de Digital. Promoción autorizada por la Sunday hasta el 13 de octubre de 2025. Más información en digital.com.ve. Y el Urológico San Román es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido por 66 años, ofreciendo servicios médicos de primera, destacándose por una constante inversión en tecnología de avanzada. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados, asegurando diagnósticos precisos, tratamientos personalizados. También para toda la información que necesite, visite la web urológico.com y en Instagram @urológico San Román. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y hablemos de alimentos Mari. Siempre hay espacio para los clásicos. Por eso el arroz premium Mari, el del moñito, tiene nueva presentación de 2 kilos, porque tu sazón merece más. Llegó la hora de crecer y cocinar en grande. Con este nuevo formato tienes más para dar y repetir. Hecho para ti con su clip abre fácil y un tamaño espectacular. Busca ya el nuevo formato de 2 kilos del arroz premium Mari, el moñito que llena la mesa. ¿Y qué nos marca el calendario? El calendario. Hoy jueves en nuestra sección de salud estaremos hablando del dolor generalizado siendo en sí mismo una enfermedad. Luego mañana viernes tendremos un recorrido por la discografía de Ensamble Gurrufino en sus 40 años, pero antes, el lanzamiento de el nuevo tema de Los Amigos Invisibles. Estaremos conversando a eso de las 7:40 de la mañana con Julio Briceño, muy a propósito del lanzamiento de Sugar Daddy. Suena así más o menos. Y mucho dinero para disfrutar. Y vamos a cerrar esta segunda hora de nuestro programa con este buen tema de Dire Straits que lleva por título Walk of Life y que me permite decir que luego de la canción vamos a escuchar juntos a Fernando Arreaza en su flash deportivo. Nos va a contar una incidencia ocurrida en la NBA con un agente de seguridad. Nos va a hablar también del tenista italiano Jannik Sinner y de algunos de los resultados de las grandes ligas. Repito, es en flash deportivo con Fernando Arreaza inmediatamente después de la canción y al regreso la sección de salud. Legado de experiencia. Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.